Bueno, gloria a Dios, buenas noches. Obreros fraudulentos, el problema del judaísmo, parte 2. Obreros fraudulentos, parte 2, el problema del judaísmo. Y hemos estado hablando del judaísmo mesiánico, ¿verdad? Hemos estado hablando ya por varias semanas en cuanto al problema de los falsos obreros, de los obreros fraudulentos. Entre esos temas, para los que no han estado acá, comenzamos hablando del tema desligados de Cristo, caídos de la gracia, y basamos esa enseñanza en Gálatas 5. De ese tema tuvimos varias partes. La semana pasada tuvimos el tema obreros fraudulentos, parte 2, anterior a esa, tuvimos la primera, pero la semana pasada tocamos el punto específico, que es lo que vamos a comenzar a hacer, del problema del judaísmo. Yo les expliqué a ustedes el porqué de la enseñanza, fue por una conversación que se tuvo en los medios sociales con una persona de esta línea de pensamiento, ¿verdad?, del judaísmo. Entonces, una de las cosas que se conversaron ahí fue de que el cristiano debe de guardar la ley y creer en Cristo Jesús. También se mencionó de que una de las cosas que el apóstol Pablo hacía era enseñar el judaísmo. Porque se dice de que él fue judío, se convirtió al cristianismo, entonces ahora era un judío mesiánico, que él era realmente un judío mesiánico, que él enseñaba o predicaba a guardar la Torá, ¿verdad?, la ley. También se argumenta de que como nosotros ahora estamos en Cristo, estamos en el Espíritu, tenemos la capacidad de guardar la ley, a diferencia de antes, que no estábamos en Cristo Jesús, no teníamos el Espíritu Santo, y por eso es que no podíamos guardar la ley. Lo cual dijimos que era, ¿qué cosa? Totalmente falso, porque seguimos en un cuerpo de muerte, que no se puede someter a la ley de Dios. Entendimos en la clase pasada que Pablo realmente no enseñaba la Torá, ni a guardar la ley, ni a guardar la ley de Moisés, ni a guardar el sábado. Entendimos que a él Dios le reveló el evangelio del nuevo pacto a través de una revelación. El apóstol Pablo tuvo que recibir una nueva información, ya no fue esta. Esa nueva información se traduce en el evangelio, y esa información él la recibió a través de una revelación, ¿verdad? Una revelación. Y como siempre tenemos que mostrar evidencia bíblica, aunque lo tengamos que repetir. Vamos a ir a Gálatas 1:11 primero y luego a Corintios, y vamos a ver Gálatas 1:11. Nosotros dijimos el miércoles pasado de que si el apóstol Pablo realmente predicaba, enseñaba el judaísmo, a guardar el sábado, a guardar la ley, a guardar los rituales, Gálatas 1:11, entonces el Señor no hubiese tenido necesidad de revelarle el evangelio, ya que él era un experto en dicha ley, ¿verdad?, como leemos en Filipenses 3:1 en adelante. Él era un experto en la ley. Lo único que tenía entonces era que probar a través de los profetas, a través del antiguo pacto, la manifestación de Jesucristo, y entonces de esa manera decir, mira, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar la Torá, tenemos que guardar el sábado. Ahora ya sí podemos, porque tenemos el Espíritu Santo, ahora ya sí podemos recibir, y esto es algo muy importante, una justicia que según el judaísmo mesiánico, antes sin Cristo no se podía adquirir, pero ahora en Cristo sí, tenemos la capacidad de conseguir la justicia que es a través de la ley. Claramente vimos las evidencias bíblicas el miércoles pasado de que tal afirmación es errónea, totalmente errónea. ¿Por qué? Porque el que es justificado es el que reconoce que es precisamente un pecador, como lo vimos en Lucas 18:9, cuando vemos la parábola del Señor, que habla del fariseo y habla del publicano.
Entendemos que el que se fue a su casa justificado, ¿quién fue? El publicano, el que dijo, ten misericordia de mí, pecador, ¿verdad? También entendimos que el apóstol Pablo, como judío, era un perseguidor de la iglesia. Eso lo vimos en Hechos 7:51 al 60 y Hechos 8:1 al 3. Hechos 7:51 al 60 y Hechos 8:1 al 3. También Gálatas 1:13 al 16, que lo vamos a leer ahora. Entonces Gálatas 1:11 confirma, explica, revela y dice de que lo que el apóstol Pablo enseñaba, predicaba, proclamaba, promulgaba y en lo cual él insistía era en una revelación que él había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. También explicamos el miércoles pasado de que todo lo que él aprendió en cuanto a la ley se refiere, lo aprendió ¿de quién? De Gamaliel, ¿verdad? Dice que él era un discípulo a los pies de Gamaliel, donde él aprendió a través de toda su niñez, su juventud, etcétera, toda la ley. Y en cuanto a la ley era ¿qué cosa? Intachable, irreprensible. Entonces, si él guardase todavía la ley, siendo cristiano, siendo mesiánico, entonces no tenía necesidad el Señor de revelarle algo nuevo, porque ya él sabía y conocía la ley como la palma de su mano. También entendemos por lo que dice Gálatas 1:11 que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que entonces no incluye lo que le enseñó Gamaliel, porque Gamaliel era ¿qué? Un hombre. Quiere decir que él lo aprendió de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener la confianza, la seguridad, la garantía de que cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, no estamos leyendo lo que el apóstol Pablo quiso decir, se le ocurrió decir o se inventó. Sencillamente le está escribiendo lo que recibió como revelación de parte de nuestro Señor. Entonces cuando nosotros decimos, nosotros seguimos a Cristo Jesús, es porque nos acoplamos y seguimos y obedecemos a lo que está escrito en el Evangelio de la Gracia. Segunda de Corintios 12:1, por favor. Segunda de Corintios 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Cuáles revelaciones del Señor? Lo acabamos de leer en Gálatas 1:11, ¿verdad? Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esa fue la manera que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Cuando él dice en Gálatas 1:11 que lo que él enseña ni lo aprendió, ni se lo enseñó hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, es aquí la manera que el Señor Jesucristo lo hizo. Él lo arrebató y lo llevó ¿a dónde? Al tercer cielo. Pero una cosa importante que el apóstol Pablo hace es que él no describe ese tercer cielo. Y él dice que él oyó, no que vio. Porque hoy en día tenemos muchos testimonios, ¿verdad?, de gente que va a todos lados. Y después saca un libro para que tú y yo se lo compremos. Pero como nosotros no somos inteligentes, no debemos de comprarlos. El versículo 3 dice: y conozco al tal hombre, claro, porque era él, ¿verdad? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabe cómo fue al tercer cielo. Si fue por visión, porque estaba dormido, porque estaba despierto, él no sabe. Él lo que sabe es que fue y escuchó. Dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Quiere decir que el paraíso está en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables. No dice que vio ciudades, calles, él escuchó, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él venía a comunicar una verdad, él venía a sembrar una semilla a la iglesia,
Y esa semilla es sencillamente la palabra del nuevo pacto. Él no describe en ninguna de sus epístolas lo que vio, sino que él habla lo que oyó. Dice que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Una de las cosas que hablamos el miércoles pasado es que esta persona dijo que él no pecaba, que no tenía pecado. En el sentido espiritual, nosotros estamos en el mismo sentido, pero en el sentido carnal no. Nosotros en nuestro espíritu somos perfectos, somos impecables, por decirlo así. Nosotros entendemos que lo que peca es nuestra carne, ¿no? Nuestra carne. Entonces Cristo le reveló el Evangelio, le reveló la verdadera ley al apóstol Pablo. ¿Cómo se llama esta ley? Vamos a ir a Romanos 8:2, por favor. Romanos 8:2. Porque hubo una nueva revelación, hubo una nueva información. ¿Por qué? Porque la ley caducó en Cristo. Pudiéramos decir aquí que es el testatario que muere, ¿verdad? El testatario muere, entonces ya conocemos el nuevo pacto, la nueva herencia. Cristo arrebata al apóstol Pablo, le revela esa herencia. Entonces el apóstol Pablo viene siendo como el que tiene el power of attorney, el que tiene la capacidad, el derecho, no el derecho, la gracia de revelarnos a nosotros esa herencia, ese nuevo pacto. Entonces Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué se llama ley del Espíritu de vida? Porque da vida eterna. Da vida eterna. Dice: me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado donde en la carne. Por eso es que en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo puede decir eso? Porque Dios condenó al pecado en nuestra carne. Quiere decir que ese pecado no nos puede condenar, no se puede enseñorear de nosotros, no nos puede causar condenación. Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya se cumplió. En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Mira lo que dice Romanos 7:5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces, si nosotros queremos comenzar a guardar la ley, número uno, si nosotros añadimos ley, ¿qué pasa? Nos desligamos ¿de quién? De Cristo. De Cristo os desligáis, de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Correcto, si vino a redimir a todos los que estábamos bajo la ley y nosotros vamos a seguir en lo mismo, no tiene ningún propósito ni sentido. Entonces el versículo 6 del capítulo 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya leímos que era eso. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Buen momento para decir verdad, pero ahora sí podemos, y ahora sí podemos guardar la Torá, y ahora sí podemos guardar los rituales, y ahora sí podemos guardar el sábado, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Pero sin embargo el apóstol Pablo no hace eso.
Dice, y los que viven según la carne, ¿qué es eso? Según la ley. Porque la ley es un servicio con rituales, ¿verdad? Con la carne. Dice, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Es sencillo. Mira, Romanos 7, 9. Romanos 7, 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado ¿qué hizo? ¿Y qué pasó? No hay manera. Entonces el versículo 8 dice de Romanos 8, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, todos nosotros, los que estamos en Cristo, no vivís según la carne, sino según ¿qué cosa? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si es que el Espíritu de Dios, mira, mora en ¿quién? En vosotros. No dice si es que guardáis la ley. No. La evidencia de que nosotros andamos en el Espíritu es que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No porque ahora tengas la capacidad o tengamos la capacidad de guardar la ley, no. Si es que el Espíritu de Dios, por su gracia, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de Él. No porque hagamos o no hagamos, o guardemos o cumplamos la ley, sino porque o está el Espíritu en nosotros o no está el Espíritu en nosotros. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Está qué cosa? Muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Más el Espíritu, ¿qué cosa? A causa de la justicia. Esa es la ley de vida o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí dice algo muy interesante. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La pregunta es la siguiente, ¿cuál justicia? ¿La justicia que nosotros podamos tener por cumplir, siendo judíos mesiánicos, por decirlo así? No, es la justicia de ¿quién? Que viene a través de la fe. Romanos 3:21, por favor. Porque está hablando de una justicia, está hablando de algo que nos ha hecho justos a nosotros, como creyentes. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que nos da vida a nosotros, a nuestro espíritu. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que hacen y guardan la Torá. Eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? O todos los que ahora creen en Cristo Jesús y guardan la ley. Ahora todos los que creen en Cristo Jesús se circuncidaron y ahora entonces siguen los pasos de Moisés. No es eso. Dice exactamente lo siguiente: la justicia de Dios por medio, el medio de adquirir esa justicia es la fe en Jesucristo para todos los que, ¿qué cosa? Creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre quiénes, entre judíos y entre gentiles. Quiere decir que judíos y gentiles tienen que ir por el mismo camino, que hay un solo camino, que es Jesucristo. Nos quedamos en el 23, versículo 24, siendo justificados ¿cómo? Pero la ley no es gratuitamente, la ley es por lo que hagas, ¿verdad? Dice, por lo que hagas vivirás por ello, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles, todo el mundo, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces Dios lo puso a Él como propiciación por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio para manifestar, ¿qué cosa? Nuestra justicia o la de Él. La justicia de Él, a fin de que Él sea el justo, no nosotros que guardamos, sino que Él por su gracia gratuitamente nos justifica. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, solamente al que es de la fe de Jesús, no es al que ahora es de la fe de Jesús y ahora entonces tiene que guardar el judaísmo.
Eso es un error muy grande. Entonces, esta justicia que Dios nos otorga, que nos da vida, es totalmente diferente a la justicia que proveía la ley de Moisés. Vamos a ir a Filipenses 3:6. Pablo cumplió la justicia de la ley, ¿correcto? La justicia que la ley exige, pero no pudo ser justificado. Fíjate, mira, toda la ley, todita, el apóstol Pablo dijo que era basura. Pero sin embargo, él la cumplió a la perfección. Dice 3:6, ¿verdad? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué era? Irreprensible. El hombre se levantaba temprano, guardaba todos los mandamientos y perseguía a la iglesia, los encarcelaba, sacaba a hombres y mujeres de las casas, los metía a la cárcel, porque él era celoso de la ley. Y entonces él pensaba que estas personas estaban, ¿qué cosa? Yendo en contra de Moisés. ¿Cómo es posible que a través de la ley? Entonces dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si el apóstol Pablo realmente predicaba el judaísmo, él no hay manera de que él hubiera dicho esto acá, porque ahí están las dos etapas del apóstol Pablo: cuando fue judío y cuando se convirtió a Cristo Jesús. ¿Él arrastró el judaísmo con él? No. Él sencillamente cortó con todo lo que era el judaísmo. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la obediencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol, dice algunas traducciones, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mira lo que dice después: no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él no trajo el judaísmo a su creencia en el Mesías. Nada que ver con eso. Entonces, este asunto del judaísmo mesiánico, que andan buscando a hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, cubanos, y convencerlos de que ellos son de alguna manera los que están esparcidos y son israelitas y necesitan ponerse el gorrito y necesitan guardar la ley. Eso es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio. Dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley, nada, sino la que es por ¿qué medio? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo acabamos de leer en Romanos 3:21 en adelante, ¿verdad? Ahora, el nuevo pacto de la gracia que está vigente, el pacto de la ley está abolido. El nuevo pacto de la gracia es lo que está hoy en día vigente para todo aquel que cree. Esto no es solamente para judíos ni gentiles, para todo el que cree. Igual que dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es judíos, gentiles, no importa quién sea. Para todo el que cree, en otras palabras, para el que está escogido, llamado, elegido, desde antes de la fundación del mundo, va a amar este pacto de gracia. Va a permanecer, va a ser guardado por Él, por Cristo Jesús. El pacto de la ley llegó a su fin. Llegó a su fin. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ley de vida del Espíritu en Cristo, lo que proveía era muerte. Vamos a ir a 2 Corintios 3:1, por favor. Recuerda, nuevo pacto vigente, pacto de la gracia vigente, pacto de la ley abolido, se acabó, sencillamente porque hay una ley nueva. No hay una ley vieja. Ya la ley vieja no sirvió, no funcionó, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros no pudimos cumplirla. Entonces el apóstol Pablo recibe esta nueva información, esta nueva ley, basado en el Espíritu, y es a través de la fe.
Mira lo que dice 2 Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, dice el apóstol Pablo, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa es la ley escrita en nuestros corazones. Cuando Dios nos ve como personas que hemos cumplido esa ley por la justicia de la fe, ¿verdad? Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué cosa? Pero si el apóstol Pablo era judío, ¿por qué necesitaba un nuevo pacto? Si ya ese conocimiento estaba, ¿verdad? Pero es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice, no de la letra, sino de ¿qué? Del Espíritu y para el Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo no va a matar la letra si el apóstol Pablo dice que mientras estaba sin ley no conocía el pecado, y cuando conoció la ley, el pecado revivió en él, y ¿qué hizo? Lo mató. Mas el Espíritu vivifica. ¿Y si el ministerio de qué? Por eso es que necesitábamos un nuevo pacto. Por eso mismo, porque era un ministerio que estaba hecho ¿para qué? Para dar muerte. Grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Qué fue lo que fue grabado en piedra? ¿De qué está hablando ahí? Entonces, pudiéramos pensar, una cosa que mencioné el miércoles pasado, es que si tú comienzas a leer sin escuchar nada, todas las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Comienzas a escudriñarlas, a leerlas, es imposible o difícil, por no decir imposible, de que tú llegues a la conclusión de que el apóstol Pablo predicaba el judaísmo. Con solo leer esto tú dices, espérate, él no puede estar predicando el judaísmo. Entonces, eso es, como dice Efesios, ¿verdad? Que con artimañas del error, ellos dañan la palabra, predican un evangelio diferente. Porque aquí te está diciendo que ese ministerio era de muerte y estaba grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, ¿quiénes? Los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí hay dos cosas, ¿verdad? Sí. Dos ministerios, uno grabado en piedra y es de muerte, y uno en nuestros corazones y es del Espíritu. Porque si el ministerio de ¿qué? ¿Por qué? Era de condenación. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Condenaba, mataba. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Quiere decir que si el ministerio del Espíritu es de justificación, el ministerio en la letra no podía justificar, porque entonces había necesidad de uno nuevo, que sí justificara. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en el respecto o en el sentido o en el asunto de justificar, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Perece el pacto de la ley, permanece el pacto de la gracia. Dice versículo 12, así que teniendo tal esperanza, entonces es una esperanza, ¿verdad? Usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Está hablando de la ley. Como por si no nos quedaba claro. Estaba hablando de la ley, porque dice Moisés, ¿no? Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué cosa? Abolido. ¿Y ya fue abolido o no fue abolido? Sí. Finito. Romanos 10:14, el fin de la ley es Cristo. La ley fue abolida en Cristo. Una vez Cristo muere y resucita, ya hay un nuevo testamento, porque Él era el testatario.
Mientras Él estaba vivo en Mateo, Marco, Lucas y Juan, que no nos confundamos, esos no son evangelios, esos son libros históricos que cuentan la historia del personaje de Cristo Jesús. Pero Él muere al final de esos libros y resucita y después revela el nuevo pacto. ¿Ok? No cometamos el error de querer pensar de que podemos vivir como Él vivió si Él estaba cumpliendo la ley. ¿Cómo podemos vivir como Él? Si Él estaba siendo perfecto, viviendo la ley, nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Dice que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, por el nuevo pacto, por la gracia, por la nueva revelación, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Eso es lo que le pasa a estas personas. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, se acabará la ley, renunciarán a la ley, hablarán como el apóstol Pablo cuando dijo, el fin de la ley es Cristo. Hablarán como el apóstol Pablo cuando dijo, yo lo considero por basura por ganar a Cristo. Hablarán como él. Él no se quedó con tradiciones judías, él renunció. Por lo menos la enseñanza para la iglesia gentil es esa misma: renunciar a lo viejo, a lo que iba a ser abolido. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué cosa? Libertad. Gálatas 5, que no volváis a la esclavitud de la ley, ¿verdad? Porque nosotros somos libres. Pablo nos manda a obedecer la fe, no la ley, la fe. ¿Y la fe qué cosa es? Creer. Romanos 1:1. Oye, lo primero que toda persona que enseña en público, todos nosotros que estamos ahí sentados y compartimos el Evangelio con otra persona, lo primerito que nos tiene que pasar por la cabeza, la primera pregunta tiene que ser si lo que yo voy a decir honra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero, para que entonces lo que tú vayas a hablar le des solamente la honra a Él. Si nosotros guardamos ese principio tan sencillo, entonces vamos inmediatamente a ir a la información necesaria para cumplir ese propósito. ¿Yo qué voy a decir ahora que honre a lo que Él hizo, lo que Él realizó en la cruz, su sacrificio? Si esa pregunta tú la contestas con lo que tú vayas a compartir, lograste el propósito del Evangelio, que es compartir las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Pero hazte esa pregunta siempre. Toda persona que enseña, antes de preparar un mensaje, tiene que preguntarse que cada cosa que diga honra o no honra el nuevo pacto de la gracia, que es en Cristo Jesús. Si logramos ese propósito, hemos avanzado muchísimo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mira el 5. Y por quien recibimos dos cosas, mira, la gracia y el apostolado. ¿Qué es eso? La gracia es la información, es el Evangelio, y el apostolado es quien iba a traer esa información y ese Evangelio. Para entonces nosotros que obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gracia y apostolado para la obediencia a la fe. ¿Queremos obedecer algo? Tenemos que obedecer eso. Bueno, es que es sencillo, mira, aquí te dice que recibimos la gracia y el apostolado. Si se quieren llamar apóstoles, tienen que predicar la gracia. Si no predican la gracia, no son nada. Y es obedecer a la fe, no obedecerlos a ellos, a cómo ser millonarios, cómo ser ricos, cómo pactar con el Señor, porque eso es todo lo que se hace, pacta con el Señor, etc. Ahora, ¿de quién recibimos la gracia y el apostolado? De Cristo Jesús, ¿verdad? La gracia por su sacrificio, Juan 1:16.
de quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces esas dos cosas, la gracia y el apostolado, lo recibimos ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él dice, ¿de quién recibimos la gracia y el apostolado? La gracia por su sacrificio, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todo. ¿Cuál era su plenitud? Gracia sobre gracia. Mira lo que dice después. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí hay una, ¿qué cosa? Diferencia entre el pacto de gracia y el pacto de la ley. Pacto de la ley, Moisés. Pacto de la gracia, Cristo Jesús. Y la plenitud de Él es gracia sobre gracia. Ahora dice que el apostolado fue revelado por Dios. Gálatas 1:11 y 2 Corintios 12 del 1 al 4. Eso ya lo leímos. No tienen que leer ahí, solo para referencia. 1:11 y 2 Corintios 12 del 1 al 4. Entonces, en otras palabras, Romanos 1, se lo voy a leer solamente. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia por Cristo Jesús, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Juan 1:16 al 17. Y el apostolado por la revelación que Cristo Jesús le dio al apóstol Pablo, Gálatas 1:11 y 2 Corintios 12 del 1 al 4. Esas son las dos referencias que puedes ver para Romanos 1:5. Esas son las dos referencias ahí. En otras palabras, nosotros necesitábamos una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva manera para nosotros poder adquirir una justicia que nos diera vida eterna. Pablo no nos manda a guardar la ley. Pablo no enseñaba el judaísmo, Pablo no enseñaba la Torá, por el contrario. Es más, la obediencia y la fe es permanecer en este evangelio, en esta esperanza. Vamos a ir a Colosenses 1:23. Colosenses 1:23, recuerda que Romanos 1:5 dice para la obediencia a la fe, ¿verdad? Que recibimos de Él gracia y apostolado para la obediencia a la fe. Eso es lo que nosotros estamos mandados a obedecer. También estamos mandados a amar al prójimo, a los hermanos, porque con esa ley se cumple ¿qué? Toda la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Y podemos hacerlo, ¿verdad? Porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Nosotros vamos a amar a nuestros hermanos. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes ¿en qué? No en la Torá, no en la ley, no en el viejo pacto, no en Moisés, no en el sábado, en la fe, obediencia a la fe, Romanos 1:5, obediencia a la fe, y sin moveros de la esperanza de ¿qué? Del evangelio, no del pacto de la letra, no del pacto de Moisés, del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Él fue ministro de qué? De un evangelio. Él fue ministro de una esperanza. Él fue ministro de la fe, fundados y firmes en la fe. Hechos 20:24 y ahí terminamos. Acabamos de leer que él dijo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué cosa? Ministro. Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La referencia a ese versículo, vamos a ir a Hechos 20:24. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? Mira, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Vamos a leer desde el versículo 17, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? De los judíos. Entonces dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente para con Dios, y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo y de la Torá. Tampoco dice eso, ¿verdad? No dice eso. Él predicaba el arrepentimiento en cuanto a Cristo Jesús, tener un cambio de mente en cuanto a Cristo Jesús y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero entonces dice, mira, en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el testimonio del apóstol Pablo, el Evangelio de la gracia de Dios. No un judaísmo mesiánico, no. Y ahora dice aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Resulta ser de que ese consejo de Dios no incluía la Torá, incluía el Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y esto es lo que nos va a ligar al próximo estudio. Y por tanto, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dijo en el versículo 19? Por las acechanzas de los judíos. Entonces él sabía que cuando él se fuera, esas acechanzas iban a ¿qué cosa? A seguir, a continuar, y se iban a meter como lobos rapaces. Recuerda también en Gálatas que dicen los hermanos introducidos a escondidas, espías. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de ¿qué? De su gracia, del nuevo pacto, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Hay lobos rapaces en las iglesias, sí o no? Siguen entrando, y el propósito del lobo rapaz es devorar a las ovejitas. Y es por eso que el apóstol Pablo a esta iglesia le encomienda a los obispos a que continúen predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. Y es por eso que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros seguimos ese mismo consejo para la edificación de la iglesia, y entonces tenemos que exponer la verdad para que sea obvia la mentira, ¿verdad? Y todo a través del Evangelio, y con el único propósito de edificar a la iglesia. Aquí él dice que él le decía a los obispos para la edificación, se encomiendo la palabra de Dios y la palabra de su gracia para edificación del cuerpo de Cristo. También mencionamos hace 2 miércoles, y creo que también el miércoles pasado, de que no es que nos sintamos con derecho de hablar así, pero tenemos la obligación de hablar de esta manera, ¿verdad? Y lo hacemos en amor, lo hacemos en paciencia, lo hacemos con un propósito, y es que podamos corregir a aquellos que no son sanos en la fe, que sean sanos en la fe. Ese es el propósito. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.